Bueno, buenas tardes. Soy Raúl Lugo. Vamos a continuar entonces. No terminamos el contenido de la exposición pasada porque nos quedamos en este asunto lo suficientemente espinoso como para haber causado, digamos así, una divergencia de opinión entre los lectores del Nuevo Testamento ya desde hace mucho tiempo. Como ustedes verán allá, en los 4 primeros siglos hubo diferentes maneras de interpretar el texto con respecto a los hermanos y hermanas de Jesús. En el siglo II, por ejemplo, Hegesipo, un judío converso, originario probablemente de Palestina, es el que parece haber considerado que los hermanos y hermanas de Jesús eran realmente hermanos y hermanas de Jesús. Es decir, no primos, no tíos, sino hermanos. Como es presumible que Hegesipo aceptase que Jesús fue concebido virginalmente, entonces los hermanos y hermanas de Jesús serían, en su concepción, estrictamente hablando, medios hermanos o medias hermanas. Es decir, que tendrían como progenitor común a María, pero salvando el nacimiento virginal de Jesús. Esto lo digo porque el nacimiento virginal de Jesús, aunque no va a ser, digamos, objeto de una profundización aquí, es un dato que solo traen los evangelios de la infancia, que son materiales que en la última sesión vamos a ver que son, digamos, históricamente difíciles de manejar, pero además de eso, porque son las únicas tradiciones que lo traen y no hay controversia en ese sentido en ninguna de las iglesias cristianas. Es decir, todos los cristianos, católicos y no católicos, confiesan el nacimiento virginal de Jesús. Los datos que trae Mateo y Lucas sobre eso le ha parecido a las iglesias cristianas incontrovertible, de manera que no hay disputa en eso. O sea, no, digamos, el pleito no es si San José tuvo que ver con la Virgen María para que naciera Jesús, sino si después de nacido Jesús hubo entre ellos relaciones íntimas. Esa es y digo que estamos teológicamente de acuerdo. Eso no quiere decir que digamos que tenemos certeza histórica a propósito de un acontecimiento tan extraño y original como la concepción virginal, pero la discusión no está en el nacimiento de Jesús sin intervención de varón, sino la discusión está en si los hermanos y hermanas de Jesús que aparecen en el Evangelio eran sus hermanos o no lo eran. Hegesipo pensaba que sí lo eran en el siglo II, pero al mismo tiempo el protoevangelio de Santiago, que les coloco yo allá, difiere. El protoevangelio de Santiago, también del siglo II, da a entender ya que María había permanecido perpetuamente virgen. Lo que implicaría que ya en el siglo II había la tradición de que los hermanos y hermanas de Jesús no eran sus medios hermanos, sino sus hermanastros, es decir, hijos que José habría aportado de un matrimonio anterior. En este caso, estos hermanastros y hermanastras de Jesús no tendrían ningún progenitor biológico común, pero tendrían el progenitor adoptivo de Jesús como vínculo. Esto, digo, no nos sirve gran cosa para la historicidad del asunto, pero nos muestra cómo todas las lecturas que se han hecho sobre estos textos están teñidas, coloreadas de esta discusión que la Iglesia ha traído desde su mero inicio, desde el siglo II. Eso que a menudo hoy consideramos la doctrina común de la Iglesia Católica, esto de que los hermanos y hermanas de Jesús no eran sus hermanos y hermanas, sino eran primos, digamos así, y que no solo María, sino también José habría vivido en estado de perpetua virginidad, en realidad surgió en el siglo IV con San Jerónimo. Esta posición, expuesta y explicada por Jerónimo, se convirtió a partir de ese momento en la opinión predominante en el cristianismo occidental, mientras que el cristianismo oriental
los que después se convertirían, digamos así, en ortodoxos y coptos, etcétera, conservaron más bien la tradición de que eran hermanastros de Jesús, es decir, que eran hijos aportados de un matrimonio anterior de José. Ahí, digamos, está muy difícil meternos a la discusión, porque la discusión no es solamente sobre los datos que el texto aporta, sino la discusión es sobre estas posiciones teológicas que desde hace muchos siglos están, digamos así, un poco encontradas en los diferentes grupos de la Iglesia. Pero si menciono esto, que ya desde los primeros siglos hay esta discrepancia, es porque quisiera que alguna cosa quedara bastante clara entre nosotros, hacernos ver que siempre ha habido entre cristianos inteligentes, cultos y sinceros diversas opiniones con respecto a esto mismo. Y nunca en la Iglesia fue, en los siglos primeros de la Iglesia, causa de excomunión, ni que te voy a sacar porque no piensas igual que yo. Es decir, simultáneamente, en los primeros siglos de la Iglesia, cuando menos los primeros 4 siglos, había quienes defendían la virginidad perpetua de María y de José, y había quienes defendían el nacimiento virginal de Jesús, pero que después María y José habían tenido más hijos. Digamos, los datos son muy escasos, por tanto no es tan fácil dar una respuesta histórica, y las posiciones doctrinales de las diferentes iglesias terminan influyendo. Es, digamos, muy difícil que un católico con una tradición de 16 siglos a las espaldas, digamos, no se incline a ver en los textos la profesión de la virginidad perpetua de María, mientras que quienes no tienen este tipo de tradición lean los textos desde otro punto de vista. Entonces, lo que sí quiero decir es que en la búsqueda de los acontecimientos históricos, nosotros no podemos llegar a lo que realmente ocurrió, pero sí tenemos la posibilidad de entender qué es lo que el escritor que recogió las tradiciones orales y las puso por escrito quiso decir cuando puso hermano o hermana. Entonces allá, eso sí, digamos, podemos decir alguna palabra más. En el sentido que la palabra adelphos está usada 343 veces a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Si eliminamos el significado metafórico, es decir, las veces en que Pablo dice hermanos y hermanas a los compañeros de religión, el número que nos queda es abrumador en el sentido de que el uso de hermano, la palabra adelphos, quiere decir hermano. Esto no nos dice gran cosa de la historia, pero sí nos revela que a veces en nuestras discusiones con los hermanos de otras confesiones cristianas, a veces insistimos en el punto equivocado. En el sentido de que muchas veces, digamos, una buena parte de nuestra argumentación se basa en esta terminología hebrea del hermano, que tiene un sentido, digamos, bastante más amplio en el Antiguo Testamento que el de hermano carnal. Por ejemplo, en el libro del Génesis, una vez que Abraham sale con toda su familia, entre los cuales está su sobrino Lot, deja Ur de los Caldeos, llega a la tierra prometida, comienzan a vivir allá y a prosperar. Llega un momento en que prosperan ambos, el tío y el sobrino. El tío es Abraham, el sobrino es Lot, y llegan a tener tanto ganado cada uno de ellos que comienzan a haber pleitos entre los trabajadores por el acceso al agua de los pozos, que no eran tantos. Entonces, Abraham toma una medida muy sabia y dice, ¿sabes qué? Vamos a dividirnos el terreno. Ahí está todo este territorio, lo voy a dividir en 2 partes, tú escoge la parte que quieres y te vas allá con tus familiares y tus empleados y yo me quedo con la otra parte. Entonces, cuando llega el momento, dice el texto del libro del Génesis, vamos a dividirnos porque es mejor que no nos peleemos, porque somos hermanos. Ahim se dice en hebreo. Somos hermanos. Y nosotros sabemos que no eran hermanos, sino eran tío y sobrino. Sabemos quién era el papá de Lot. Entonces, eso quiere decir que efectivamente en algunos textos del Antiguo Testamento, la palabra rebasa el nivel de hermanos de carne.
Y algunos dicen, bueno, eso es lo que está representando el uso de adelfos en el Nuevo Testamento. Cuando se dice hermanos y hermanas de Jesús, se refiere a parientes cercanos, porque eran familias amplias. Ese razonamiento no tiene por qué estar equivocado. Puede ser, es posible, pero no puede estar basado en el uso de aj, porque los evangelios no fueron escritos en arameo ni en hebreo, fueron escritos en griego. Uno dirá, pero es que la mentalidad que tenían era, bueno, hay testimonios en el Nuevo Testamento de que a los primos se les llama primos, anepsios. Pablo lo usa en varias ocasiones. Así que es muy probable que los recolectores de las tradiciones conocieran la palabra primo y no la usaron en ese momento. Entonces, con esto digo, quiero caminar sobre la cuerda floja y decirles a ustedes una cosa muy sencilla. No sabemos si los hermanos y hermanas de Jesús eran realmente hermanos y hermanas carnales. Hecho a un lado el asunto del nacimiento virginal de Jesús, la discusión está en si es posible que María y José hayan tenido más hijos. No tenemos los datos suficientes para hablar de esto. Los textos no son del todo claros. Hay un texto en el Evangelio de San Mateo que ha sido muy utilizado para esto. Cuando en la descripción del Evangelio de la infancia se dice expresamente que cuando José acepta a María por instrucción del ángel para que pueda adoptar al niño y el niño pueda tener la tribu de su papá, que es la tribu que va a legitimar, digamos así, su mesianismo posterior, porque el que es descendiente de la tribu de David es José. Dice el texto, y recibió a María, y dice, y no mantuvo relaciones con ella hasta que nació el niño. Ese hasta que nació el niño ha sido muy problemático, porque nosotros interpretamos efectivamente hasta que nació el niño. Eso no dice nada de lo que pasó después. Lo único que dice, y lo que quiere fundamentar Mateo, es que el nacimiento de Jesús no tuvo concurso de varón. Y eso queda claro con que hasta su nacimiento no tuvo relaciones íntimas con María. Otra parte de las iglesias cristianas dicen, pero es que ese hasta eso puede querer decir que después sí tuvieron. Pues puede querer decirlo, pero no lo dice. Entonces los datos en realidad no son suficientes para llegar a una conclusión a nivel histórico. Literariamente hablando, podemos decir que la palabra adelfos en el Nuevo Testamento regularmente significa hermano carnal. Y es la palabra que se usa. Además, un asunto es que no solamente en los evangelios de la infancia, en los evangelios aparecen los hermanos y hermanas de Jesús. Pablo también habla de eso. Pablo dice que cuando subió a Jerusalén, después de algunos años de convertido, después de que terminó su proceso de catequesis allá en Damasco, subió a Jerusalén para conocer a los testigos oculares y presentarse. Y dice, y llegué a Jerusalén, dice en el capítulo 1 de la carta a los Gálatas, y no encontré a los apóstoles, sino solamente a Pedro y a Santiago, el hermano del Señor. Entonces, hay también en Pablo el testimonio de que Pablo conoce a un hermano de Jesús que estaba ocupando un lugar importante en la iglesia de Jerusalén. A esto se añade también una de estas preguntas sospechosas que anoto en mi librito que va a ir en mi caja de muerto, y que es la siguiente. Santiago es nombrado hermano del Señor y aparece en el capítulo 15 del libro de los Hechos como jefe de la iglesia de Jerusalén. Al grado que aunque está Pedro, Pablo y Bernabé en el concilio después del primer viaje de Pablo para decidir si los paganos podían entrar a la iglesia en pase automático o tenían que hacerse judíos para poderse hacer cristianos, hubo una gran discusión contada por el capítulo 15 del libro de los Hechos. Dice el texto que el que convoca la reunión y la preside es Santiago, el hermano del Señor. Y nosotros nos extrañamos con eso.
porque todos los testimonios de la familia cercana de Jesús que aparecen en los evangelios sinópticos no son testimonios favorables. Van a buscar a Jesús porque piensan que está loco. Cuando llega su madre y sus hermanos, Jesús dice, mi madre y mis hermanos son estos. Es decir, hay, digamos, testimonio de que muchos de los familiares de Jesús no estuvieron muy de acuerdo con que Él se dedicara a lo que se dedicó. ¿Cómo fue que un hermano suyo llegó tan pronto a ser jefe de una iglesia cristiana? Entonces digo, no tengo la respuesta, tengo algunas sospechas. Mi sospecha es justamente porque era pariente cercano de Jesús y porque los judíos valoraban mucho la línea genética, que aunque no hubiera sido discípulo desde el principio, terminó aceptando a Jesús como Mesías y la gente dijo, es su hermano, merece un trato especial, tiene relación de sangre con él. No tenemos otra explicación plausible de cómo un hermano de Jesús habría llegado a una posición de autoridad en la comunidad tan alta, si no es por sus lazos de sangre, ¿no? Entonces, pues este es el asunto. Así que no tenemos la respuesta de la pregunta, pero tenemos, digamos, algunos elementos que nos permiten no exasperarnos demasiado cuando encontremos grupos cristianos que sostienen que la Virgen María pudo haber tenido otros hijos. Desde el siglo II hay gente que piensa así. Y no significa que nosotros tengamos que pensar así, ni que tengamos que pelearnos con ellos, ni que tengamos que hacer eso el objeto fundamental de nuestra discusión y de nuestras diferencias. Porque ya vemos que los datos son escasos, el uso lingüístico es digamos, generalizado, pero ninguna de las opiniones queda automáticamente descartada. Así que apúntenlo en su libretita que van a llevar. Y termino entonces el asunto de la sesión pasada con este otro tema también un poco peliagudo. Hay un hecho extraño e inusitado que seguramente no fue bien visto por algunos enemigos de Jesús. El hecho de que no se casó. No se preocupó de buscar una esposa para asegurar la descendencia de su familia. El comportamiento de Jesús probablemente dejó descontentos a familiares y amigos. Había entre los judíos ya ven ustedes que los judíos cuando hablan de la ley de Moisés, no se refieren, como a veces pensamos nosotros, a los mandamientos. No se refieren a los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esa es la ley, es la Torá. En la ley de Moisés hay relatos y hay leyes. Hay narraciones y hay códigos legales, pero todo es la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés estaban contenidos todos los mandamientos, que en la opinión de los fariseos de la época de Jesús eran 613. 613 ocasiones en que Dios manda algo en los 5 primeros libros de la Biblia. Y algunos rabinos antiguos decían, y el primer mandamiento de Dios en el tiempo es el que dijo en el jardín del Edén cuando dijo, crezcan y multiplíquense. Es la primera vez que Dios mandó algo. Por eso ellos consideraban el matrimonio, la procreación, la descendencia como un deber fundamental para todos los judíos. La honra de un varón judío era casarse bien y tener muchos hijos. Mientras más hijos varones se tuviera, más prestigio se tenía. Y Jesús no se casó. Me parece a mí que el estudio del conjunto de los textos nos muestra que esta tradición nunca discutida a lo largo de los siglos es muy probablemente histórica. Es decir, es muy posible que Jesús no se haya casado, que haya decidido no casarse. Es difícil saber por qué no quiso casarse, pero me parece que es incontrovertible su vida célibe. Sobre todo porque algunos de los evangelios mencionan una crítica que con un poco de ironía Jesús utiliza cuando en el Evangelio de San Mateo, después de discutir
en el capítulo 9, a propósito del divorcio, ya con sus discípulos cercanos, habla de los eunucos por el reino de los cielos. Dice, hay eunucos que nacieron así, gente que no puede tener familia y procrear porque así nacieron. Gente que no puede tener familia ni procrear porque los hombres los hicieron así, los mutilaron, los castraron, hicieron algo para impedirlo. Y hay otros que se hacen eunucos por amor al reino de los cielos, dice Jesús. Y como decimos normalmente en castellano, explicación no pedida, acusación manifiesta. Es decir, si Jesús tiene que hablar de los que deciden no casarse por Dios, es probablemente porque se está defendiendo. Es decir, porque hay gente que lo acusa de no haberse casado, de no ser un buen judío, de no haber cumplido con el mandamiento del libro del Génesis, con dejar de lado la importancia que en Israel tenía tener familia y tener hijos. Así que me parece que eso es más o menos incontrovertible. Es difícil que sepamos históricamente las razones por las cuales Jesús no se casó, pero lo que sí sabemos es que su celibato es distinto de otros celibatos que aparecen. Sí, es muy probable también que Juan Bautista no se hubiera casado. Como está descrito, Juan Bautista viviendo un poco a salto de mata en el desierto, comiendo cosas silvestres como una especie de cazador y recolector primitivo, mientras predicaba el bautismo de penitencia. Es muy difícil que hubiera tenido una esposa. Pero la renuncia del Bautista a convivir con una esposa es bastante razonable. Es decir, su estilo de vida hubiera hecho muy difícil llevarse consigo una mujer al desierto para vivir alimentándose de grillos y de miel silvestre. Pero Jesús no era un hombre del desierto. Jesús no predicó como Juan en el desierto. Entre los fariseos no era conocida ni común la práctica del celibato. Algunos autores sostienen que es muy probable que hubiera cierta práctica de celibato entre una secta judía que se separó del templo, conocida como los esenios, que tuvieron su asentamiento en una de las colinas que están a las orillas del Mar Muerto y que se llaman las colinas de Qumran, y que se volvieron muy famosas por un descubrimiento que hubo hace algunos años, en 1947, de un pastorcito que, buscando una oveja que se le perdió, como en el Evangelio, que suben las ovejas así en laderas muy riesgosas, se le perdió, y en la búsqueda encontró unos huecos en la roca y empezó a tirar piedras para ver si allá escuchaba el balido de la oveja que se hubiera perdido o caído allá, y en lugar de eso escuchó que se quebraron algunas tinajas, y entonces entraron y vieron que era un reservorio, un lugar donde se guardaban tinajas, dentro de las cuales habían manuscritos. Tinajas hechas expresamente para conservar manuscritos. Después supimos, gracias a eso, que se referían a este grupo que vivía en esas colinas del desierto, que se habían separado del templo de Jerusalén, algunos sacerdotes de la tribu de Leví, pero que estaban en pleito con que el sacerdocio de Jerusalén fuera ya una especie de botín político. Era el emperador el que nombraba al sumo sacerdote y les molestó mucho eso y huyeron, llevaban una vida ascética, y algunos dicen que en estos testimonios, de esos testimonios puede deducirse que algunos de los esenios practicaban el celibato. Habían decidido no casarse por razones, digamos así, de apartarse del mundo. El celibato de Jesús tampoco tiene nada que ver con esto. Jesús no se apartó del mundo. Lo acusaban de borracho y glotón. Ese maestro de ustedes es comedor, bebedor de vino, come con publicanos y pecadores, va a fiestas y banquetes. No era un mustio que se apartara del mundo, no, sabía divertirse, convivía con los pecadores, comía con ellos, anunciando con esto para ellos también la cercanía de Dios. De manera que, digamos, no son razones ascéticas las que condujeron a Jesús al celibato. No es para hacerse más puro, como ahora pensamos, ¿verdad?, que los que se casan es como si fueran menos pecadores que los que sí se casan. Además de que es un problema de nuestra concepción teológica que está errada. No, nada de eso hay en el celibato de Jesús.
No podemos, por tanto, tener una absoluta certeza sobre si Jesús estaba o no casado, pero el conjunto de testimonios y el contexto señalan como hipótesis muy verosímil que Jesús haya permanecido célibe. ¿Cuál sería la razón de este celibato? No la renuncia al amor sexual, no la ascesis para, digamos, dominar sus pasiones o evitar el pecado, sino que la opinión más común de los especialistas hoy es que Jesús habría optado por no casarse, porque no tenía tiempo, es decir, porque se consagró de tal manera a la tarea que sentía como impuesta por Dios en su corazón. Esta tarea de anunciar la irrupción del reino de Dios fue la pasión de su vida, aquello a lo que le dedicó todos sus esfuerzos, la causa a la que se entregó en cuerpo y alma, y atrapado por la pasión del reino de Dios, se le escapó la vida sin tener tiempo de crear una familia propia. Esta opinión muy generalizada hoy, y que además a mí me gusta mucho, de todas maneras, tiene sus problemitas, porque Jesús aparece célibe, predicando, siendo parte primero del grupo de Juan Bautista y después predicando, cuando ya es bastante mayor de edad, en una cultura en la que los jóvenes se casaban, las mujeres a los 12 años y medio, los varones entre los 16 y los 18 años. Esa opción de Jesús por no casarse ha hecho a algunos decir, fue célibe en su tiempo de ministerio, pero no tenemos la seguridad de que no hubiera estado casado antes. El padre Meyer asume eso en su libro, Un judío marginal, y dice, vamos a verlo con calma, dice. Efectivamente, Jesús pudo haber estado casado antes de comenzar el ministerio, en el sentido de que la razón del celibato no sería la pasión del reino de Dios, sino que tomó la decisión por alguna circunstancia de no casarse, o que en cambio sí se casó antes. Y dice, si Jesús se hubiera casado antes, si hubiera tenido esposa o hijos, es impensable que los evangelistas no lo hubieran registrado. El padre Meyer hace una lista de la acuciosidad con que la tradición menciona a todos los parientes de Jesús. Sabemos quién era su padre adoptivo, sabemos quién era su mamá. Marcos pone los nombres de sus hermanos, pone que tenía hermanas, aunque no pone el nombre. Se pone un tío de él que es Cleofás. Es decir, hay una descripción muy grande de la familia de Jesús. La lógica implica que si Jesús hubiera estado casado antes, se hubiera mencionado al menos a su mujer, o a la que fue su mujer, o a los hijos que hubiera tenido, y hay un silencio absoluto en torno a esto. En este caso, el argumento del silencio pesa mucho junto, digamos, a la especie de locuacidad de los evangelios de hablar de todos los parientes de Jesús, incluso algunos con nombres concretos, y haber callado este asunto. Así que lo más probable es que Jesús no se hubiera casado y que al menos en la parte de su predicación la razón hubiera sido su pasión por el reino de Dios. Si Jesús no convive con una mujer, no es porque desprecie el sexo, no es porque minusvalore la familia, es porque no se casa con nada ni con nadie que pueda distraerlo de su misión de servicio. Así que, bueno, es todo. Y una última cosa de esta sesión pasada con la que quiero terminar. Sabemos que es incontrovertible que Juan bautizó a Jesús. Ya explicamos eso cuando hablamos del criterio de dificultad. Aquí la pregunta es si además del bautismo Jesús formó parte del grupo de seguidores de Juan Bautista, si fue su discípulo. Hay 3 textos que yo coloco allá, Marcos 11, Juan 1 y Juan 3, que pueden darnos cierta luz con respecto a eso. Nos preguntamos si Jesús, además de ser bautizado, permaneció en el círculo del Bautista durante algún tiempo, si escuchó sus enseñanzas, si compartió su espiritualidad, y antes de desprenderse de este grupo, tuvo allá en el ambiente de Juan el primer alimento, digamos así. El padre José Antonio Pagola, en su libro Jesús en la aproximación histórica, sostiene que
al capítulo en el que habla de la relación de Jesús con Juan, le llama buscador de Dios, refiriéndose a Jesús. Es decir, que su contacto con Juan habría sido, no sabemos si la única, pero una ocasión en que Jesús manifiesta que desde antes de que comenzara su ministerio ya tenía inquietudes religiosas muy fuertes, se hacía preguntas muy serias acerca de Dios. Y su primer contacto había sido atraído por este predicador de fuego que allá en el desierto predicaba la conversión, el perdón de los pecados y el bautismo con agua. Tenemos entonces estos tres textos que nos pueden ayudar. El primer texto es Marcos 11, del 27 al 33, un texto en el que la referencia fundamental es la palabra griega. A ver, permítame, Marcos 11, 27. Cuando Juan Bautista habla, a ver, dice, 27 al 33. Volvieron a Jerusalén y mientras caminaba por el templo se le acercaron los sumos sacerdotes, los letrados y los ancianos y le dijeron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado tal autoridad para hacerlo? Jesús respondió: les haré una pregunta, si ustedes me responden yo les diré con qué autoridad lo hago. ¿El bautismo de Juan procedía del cielo o de los hombres? Respóndanme. Ellos discutían entre sí. Si afirmamos que del cielo, nos dirá que por qué no le creímos. Vamos a decir que de los hombres, y tenían miedo a la gente porque todos consideraban a Juan un profeta auténtico. Así que respondieron: no sabemos. Y Jesús les dijo: entonces yo tampoco les digo con qué autoridad lo hago. Este texto muestra un conocimiento de Jesús, de Juan y de su doctrina, que va más allá del simple bautismo. Es decir, con lo que quiero decir es que se argumenta este texto para decir que Jesús no fue un paseante, que llegó de repente, vio la cola y se metió en la cola para ser bautizado. Como los que no han planeado confesarse, pero cuando llegan y ven que el Padre está sentado y se ponen. Y cuando llegan, ¿y cuáles son tus pecados? Ay, Padre, no los pensé, pero como vi que había cola, ¿qué tal si no vuelve usted a sentarse? Entonces me puse aquí para confesarme, ¿verdad? Así pensamos a veces que Jesús pasó por allá y vio mucha gente bautizándose y se sumó a esto. No, este texto muestra que él tenía un cierto conocimiento amplio sobre Juan el Bautista, lo que él pretendía y todo. En los textos de San Juan está la frase: el que viene detrás de mí. Esta expresión, el que viene detrás de mí, en muchos lugares se utiliza como un verbo de discipulado. Es decir, así llama a Jesús a sus discípulos: vengan conmigo, vengan detrás de mí. Cuando está pasando por las orillas del mar de Galilea, dice: deute o piso mu, vengan y pónganse detrás. Exactamente lo mismo que después en el Evangelio de San Mateo le dice Jesús a Pedro, después de que Pedro quiere disuadirlo y Jesús le acaba de dar las llaves y enseguida lo llama Satanás. Tú eres Satanás, le dice a Pedro, porque me quieres apartar del verdadero camino. Y le dice, muchos traducen: apártate de mí, Satanás. Si tienen una Biblia que tenga esa traducción, es una Biblia que está mal traducida. En el sentido de que no, el significado no es apártate de mí, Satanás. Sino le dice: ponte detrás de mí, Satanás. Es decir, no seas adversario, regresa a tu posición de discípulo. Entonces algunos dicen, Juan 1, 29 al 45, dice que Juan mismo dice: el que viene detrás de mí es más grande que yo. El que viene detrás de mí, entonces quiere decir que era su discípulo, porque venía detrás. Bueno, no todos están de acuerdo con esto, porque el que viene detrás de mí puede querer sí decir cierta cosa de discipulado, pero también puede tener significación temporal. Es el que viene después de mí, no en el sentido de discípulo, sino que yo ya vine y estoy adelantando a él que viene después. Al final nos queda entonces este texto de Juan 3, 22 al 30, que es, digamos, con mucho el que nos termina de confirmar un poco en la sospecha y la certeza. Este texto es interesante, habla de una práctica de Jesús
bautizador también. Dice en los versículos del 22 al 30 del capítulo 3, después de esto Jesús fue con sus discípulos a Judea, allí se quedó con ellos y se puso a bautizar. También Juan bautizaba en Ainón, cerca de Salín, donde había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba. Todavía no habían metido a Juan en la cárcel. Surgió una discusión de los discípulos de Juan con un judío a propósito de las purificaciones. Buscaron a Juan y le dijeron, Maestro, el que estaba contigo en la otra orilla del Jordán, del que diste testimonio, está bautizando y todo el mundo acude a él. Respondió Juan, no puede un hombre recibir nada si no se lo ha concedido del cielo, etcétera, ¿verdad? Ustedes son testigos de que dije, yo no soy el Mesías, sino que me han enviado por delante de él. Quien se lleva a la novia es el novio. El amigo del novio que está escuchando se alegra al oír la voz del novio. Por eso mi gozo es perfecto, él debe crecer y yo disminuir. Entonces hay un testimonio de que Jesús en algún tiempo de su ministerio bautizó con agua como lo hacía Juan. Esto creó, como se ve, una cierta dificultad entre los discípulos del Bautista y los discípulos de Jesús. De manera que los discípulos del Bautista van a reclamarle, ¿por qué ese está haciendo lo mismo que tú? Ya le diste permiso. Hay, digamos, un cierto dejo de que efectivamente Juan, digamos, Jesús se había desprendido del grupo de Juan después de un tiempo y predicaba con la misma técnica de Juan, con el bautismo, ¿verdad? Esto se confirma todavía más cuando en el capítulo 4 del mismo Evangelio dice, los fariseos se enteraron de que Jesús tenía más discípulos y bautizaba más que Juan. Si bien, pone entre paréntesis el autor, digo el redactor, si bien eran sus discípulos los que bautizaban, no él personalmente, y cierra el paréntesis. Es decir, que el testimonio de que Jesús bautizaba era incómodo. Tan incómodo que el autor no puede omitirlo porque lo está contando, no se entendería el enfrentamiento entre los discípulos del Bautista y los discípulos de Jesús si no fuera porque Jesús estaba bautizando y parecía, digamos, como que comerle el mandado a Juan desde la perspectiva de los discípulos de Juan, que está explicado esto en el capítulo 3. Pero después, en el capítulo 4, cuando se dice que había la discusión sobre si Jesús estaba bautizando tanto o más que Juan, el redactor se ve obligado a poner un paréntesis, pero no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Explicación no pedida, acusación manifiesta. Quiere decir que efectivamente, muy probablemente, Jesús durante algún tiempo bautizó. Eso implica que Jesús se formó durante algún tiempo bastante más largo que un solo día de bautismo en el grupo de Juan Bautista. Es decir, es muy probablemente histórico que Jesús se sintió movido por la llamada de Juan en su búsqueda de su propia identidad mesiánica, se unió al grupo de Juan, aprendió de él. Algunas palabras son profundamente valorativas de parte de Jesús, de Juan Bautista, después de que él muere, porque implican una devoción, un cariño grande que Jesús tenía por Juan Bautista. Es muy posible que hubiera sido su discípulo y que en el inicio su ministerio hubiera estado marcado por la práctica del bautismo, como lo había aprendido de Juan, hasta que dejó de hacerlo por alguna razón que no conocemos. Y además a mí me gusta que Jesús haya bautizado al principio, porque eso también le da fundamento al hecho de que los cristianos, una vez que Jesús murió y resucitó, después de la Eucaristía, el sacramento más repetido en los textos del Nuevo Testamento es el bautismo, con un nuevo sentido, con el sentido ya no de conversión de Juan, sino un bautismo cristológico, pero que sería difícil de entender si no se hubiera aprendido del mismo maestro, ¿no? Entonces, es muy probable que Jesús haya sido, por tanto, discípulo de Juan Bautista. La misión y la vida de Jesús deben considerar el origen vital de su vocación mesiánica aprendida allá
en el mensaje y la praxis de Juan. Bien, bueno, con esto terminaríamos la sesión pasada, ¿verdad?